le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus 2 más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y libros de referencia de hace años publicados, pero más vigentes que nunca, como Tierra Narca y La Guerra que nos oculta. Maestro Paco Cruz, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Esto es un pantano generado por esos medios y esos periodistas que tanto criticamos, esos que se cuelgan hasta de la basura para tratar de hacer noticia. Bueno, mencionaba que a Gerardo Fernández Noroña primero le encontraron un amante, porque juegan mucho con esto de la sexualidad en la oposición. Cuando Emiliano González le defendió a Gerardo Fernández Noroña luego del ataque de Alito Moreno y su pandilla, y ahora dicen que es su hijo y que por eso le pagan lo que le pagan en el Senado por la labor que hacen. Fue de amante, fíjese, en la cabecita perversa, torcida de muchos de estos personajes, a hijo de Gerardo Fernández Noroña. Y bueno, ya hemos hablado del tema de esta supuesta entrevista publicada por el Universal. Aprovecho también, Paco, para saludar al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, décadas como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. A la 1 de la tarde hay que conectarse a No Apto para Cínicos. Ahí está dando la batalla el maestro Jaime Hernández. Trátenme, no, no trátenme, ayúdenme a tratar de hacer sentido de toda esta andanada de lodo que tiran desde la oposición y de la que, de acuerdo a las declaraciones del propio Ricardo Salinas Pliego, sería él el que estaría detrás de estos intentos de posicionar tendencias. Bueno, eso es lo que yo entiendo, esa es mi opinión. Mi querido Paco, voy contigo primero, después saludamos a Jaime. Jaime Hernández, buenos días. Iba a ser una broma, pero la verdad es que hay mucha seriedad en lo que está pasando. Yo tengo ya una idea muy clarísima de todo lo que está pasando, pero déjenme contarles primero una anécdota. Yo, cuando les digo que la cosa va a empeorar, es porque me tocó vivirlo no a nivel nacional, pero a nivel local en el Estado de México. Yo les he platicado, me tocó cubrir la elección a la gubernatura de Enrique Peña Nieto, 2005. Yo les platiqué también que el equipo de campaña lo encabezaban Jesús Murillo Caram y Miguel Ángel Osorio Chong del estado de Hidalgo. En esa época, Enrique Peña Nieto estaba para los priistas 10 puntos porcentuales abajo de su rival del PAN, Rubén Mendoza Ayala, que ya murió. Pero lo escribí, el libro Negocios de Familia lo escribí cuando él estaba vivo todavía. Informalmente, perdón, lo real es que Enrique Peña Nieto estaba 20 puntos abajo de Rubén Mendoza Ayala. ¿Qué hicieron Miguel Ángel Osorio Chong? Y se lo digo, así está publicado en Negocios de Familia, la biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto y el grupo Atlacomulco. Rubén Mendoza Ayala lo iban a acusar de, no de homosexualidad, que no la ocultaba, ¿sí? Lo iban a acusar de pedofilia, de pederastia, de asesinato. A mí los priistas me enviaban, todos esos documentos me lo enviaban. Ahí nace en parte Negocios de Familia, entre allá nace por una entrevista que da Peña Nieto. Yo digo, pues yo sé quién es, pero de las mentes de Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Caram, nace acusar a Rubén Mendoza Ayala de pederastia, de asesinato. Me mandaban las fotos a mi correo, sabían que yo estaba siguiendo todo lo que hacía Enrique Peña Nieto y me mandaban abiertamente del asesinato de quien los iban a acusar de perpetrar. Un político, para mí ha sido el político más importante del Estado de México. Había fotos truqueadas claramente de Rubén Mendoza Ayala teniendo relaciones con infantes.
Así para que vean, les platico esto porque cuando yo les digo se va a poner peor, es porque ya lo viví en el Estado de México. El PRI tenía, el grupo Atlacomulco tenía miedo de perder la gubernatura y con Peña Nieto, que no daba una, mandaron traer a operadores del Estado de Hidalgo, Jesús Murillo Caram y Miguel Ángel Osorio Chong. Así que armaron estos dos hombres y otros más, pero estos eran los más importantes, mandaron traer operadores de Sudamérica y armaron esta guerra sucia, que es lo que estamos viendo ahorita. Es lo que estamos viendo ahorita con Osorio, perdón, es lo que estamos viendo ahorita con Monsiváis y con López Obrador. Entonces, ¿qué hay un poco? Primero, la desesperación de la derecha, de la extrema derecha, de todas las derechas, desesperación, virulencia. Entonces, esta supuesta entrevista que la familia está desmintiendo, o que retomaron y que están desmintiendo, bueno, no es precisamente una joya de entrevista, pero ¿qué están haciendo? Yo les decía, tengo muy claro desde ayer, están presentando una mentira como verdad que implica apelar a emociones de la extrema derecha y de la derecha, construir una narrativa sólida y usar sesgos cognitivos, es decir, para lograr que un relato falso sea percibido como verídico, los expertos en comunicación y psicología de la extrema derecha destacan que es fundamental dominar ciertas estrategias. Uno, el efecto de ilusión de la verdad con un tema que esa extrema derecha perciba bastante bien. La repetición constante de una afirmación que hace que el cerebro la perciba como familiar y por ende como cierta. La derecha ya no tiene que convencerse de eso, pero la idea es tratar de influir en las personas que votaron por la 4T. Luego, uso de datos comprobables. Sí, anclan el argumento falso con cifras, fechas o lugares que pudieran ser reales para otorgar una falsa capa de rigor y de exactitud. Si la publican en un periódico, que es uno de los de mayor circulación en este país, y luego, ¿qué están construyendo en esa desesperación? Narrativas que conectan con los miedos, los deseos, los prejuicios de los receptores. O sea, la derecha ya los tiene, quienes votaron por Xochitl, pero están apelando a quienes, a nosotros, ¿sí? Están tratando de anular el pensamiento crítico con tal bombardeo de información. Así que mezclan hechos verídicos con información falsa. Si gran o una parte o un mínimo del relato es comprobable, el oyente tendrá que aceptar también la parte inventada. Así que con eso bombardean y luego toman un suceso menor o mayor, pero lo sobredimensionan hasta cambiar el significado original. Y callan detalles, por ejemplo, que es una mentira, que están inventando párrafos, que están inventando cosas que no se dijeron, pero lo dejan a interpretación e inducen a sus lectores, a sus escuchas, oyentes, a sacar conclusiones erróneas, a decir, no, bueno, eras Carlos Monsiváis, él era homosexual, pues entonces López Obrador sí era, aunque no hubieran coincidido en tiempo, sino hasta 20 años después. Y para que el engaño sea efectivo, quien lo comunica debe proyectar convicción absoluta. Periódico de primer nivel, aparentemente, ¿sí? Eso requiere mantener contacto firme, controlar el lenguaje, no mostrar ninguna duda y utilizar un tono de voz constante, que es lo que están haciendo a través de las redes sociales. Así que están usando los procesos cognitivos ¿para qué? Primero, para desviar la atención de la perrita de Donald Trump. Es clarísimo. Segundo, involucrar a quién? A un personaje que vino a cambiar este país, un personaje que vino a cambiar toda la realidad, a desmontar las mentiras y a exhibirlos como lo que son. López Obrador, lo hemos dicho aquí por mucho tiempo, es una joya porque la siguen explotando ellos, no nosotros. Ellos la siguen explotando, nosotros de pronto tenemos que reaccionar a algunas cosas porque sí es importante. Así que
Esos grupos de derecha están desesperados por dos cosas. Una, porque no pintan, no levantan electoralmente hablando. Y dos, porque ven que su figura central, por lo menos la más fuerte, Ricardo Salinas Pliego, se cayó con la perra de Donald Trump. Y la otra figura, menor, pero está ahí, es la gobernadora del estado de Chihuahua. Así que están utilizando recursos falsos con algunos hechos para hacer que se perciban como verídicos. ¿Sí? Así que la Cámara de Diputados puede definir el rumbo del país. Entonces están apelando a eso y claro, algunas de las 17 gubernaturas de los estados. Ellos saben que la oposición, el PRI y el PAN, no tienen ninguna, o movimientos independientes como el de Grecia Quirós, no tienen ninguna oportunidad. Entonces, ¿qué están haciendo? Construyendo narrativas falsas que con algunos elementos de verdad y con personajes conocidos, como que sean íconos de la cultura en este país, pero puede ser algún ícono de del gremio de los cantantes o de las actrices del espectáculo. Entonces se están construyendo, tratando de construir credibilidad a partir de mentiras tomando como base percepciones familiares o culturales o de espectáculos. Así que eso está pasando. Pero esto, yo insisto, todavía no es nada, Vicente. Mañana tú y algunos otros youtubers van a ser blanco de ataques directos, que ya lo han sido. Así que debemos esperar esto y mucho más. A mí no me sorprende porque lo vi con Peña Nieto y yo guardé por muchos años aquellas fotos donde yo les decía el rival de Peña Nieto, Rubén Mendoza Ayala del PAN, pues lo tenían en posiciones muy comprometedoras con niños. Lo guardé muchos años y lo destruí hasta que Rubén Mendoza Ayala murió, porque era testigo, además de lo que me podrían reclamar con negocios de familia, porque lo cuento, así lo escribo, no es que yo les esté diciendo, no, negocios de familia está publicado, yo lo dije claramente, yo tengo los testigos, tengo los correos electrónicos que me mandaban y la guerra sucia, yo decía, no es guerra sucia, es un cochinero. Bueno, pues allá se definía el rumbo del Estado de México. Yo decía, Peña Nieto pinta para la presidencia de la República. En 2009 dije, va a ser presidente de la República, ya, definitivo. Así que hoy se define también el rumbo por las elecciones al Congreso, a la Cámara de Diputados. Así que tenemos que entender eso. Si la oposición pierde en 2027, la sepultamos. Y por eso vemos el activismo también de Estados Unidos intentando fortalecer un golpe blando, un golpe rosa, o como lo quieran ver, un golpe de primavera. Va a cuajar, yo espero que no, pero pues esto que está pasando ahora con Carlos Monsiváis, esta narrativa falsa, la vamos a ver todavía mucho peor. Teniendo como blanco comunicadores como tú, Vicente, eso es muy claro, así es la derecha, es baja, la extrema derecha está peor y no tienen rumbo, así que tienen que recurrir a este tipo de estrategias que son mentiras, pero parecen verdad, Vicente y Jaime. Como que
agarramos a Vicente Serrano entrando a Palacio Nacional, es el cumpleaños de bueno, van a festejar, creo que fue ayer el cumpleaños de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya nos lo dirá en unos momentos Vicente, pero Jaime es el cumple de la presidenta. Jaime, yo veo así este lodazal, yo tendría que decir este cochinero de la que está tratando de crear la derecha y la extrema derecha. Están tratando de crear la derecha y la extrema derecha, porque parece que el 27 está muy lejos, pero Jaime ya está en movimiento. Morena va a definir a partir del viernes, bueno, ya empezó a recibir las solicitudes de los eventuales candidatos a la Cámara de Diputados, a los coordinadores de Morena en los estados que van a ser candidatos a gobernadores. ¿Qué hace en marcha 2027, Jaime? Ya no hay hacia atrás. Estamos de aquí a toda la guerra sucia y todo el cochinero que se venga por delante. Sí, y resulta interesante contemplar el grado de autodenigración de la derecha. ¿Cómo se autodenigra? Es increíble, echando mano de recursos tan bajos, de golpes bajos, que además se pueden revertir en su contra en menos de 24 horas, ¿no? Esta supuesta entrevista publicada por el Universal. Tú trabajaste para el Universal, yo trabajé para el Universal. Francamente desconozco a el Universal, querido amigo, porque en la época que yo trabajé para el Universal había un poco de mesura, había un poco de cuidado en las formas. Yo recuerdo que como corresponsal, sobre todo para temas, entrevistas exclusivas, siempre se me pedía eh, contrastar las versiones que yo recogía de cierto personaje con los aludidos, es decir, había mayor escrupulosidad, ¿no? Tenían mucho cuidado, pero ahora realmente desconozco por completo lo Universal. Tal vez tenga que ver, y lo he dicho más de una vez, con el arribo de gentes que ha estado en Latinos y que ha llegado para incorporarse a la jefatura de información del Universal. Me refiero a Miguel Castillo, que es ahora el jefe de información del Universal, que estuvo en Latinos. Entonces, todo pinta muy mal. Están prácticamente, no es que fuera impoluta, no es que fuera transparente, clara y que estuviera marcada por un historial glorioso, la historia del Universal, pero antes se cuidaban más las formas, ¿no? Pero decidir la publicación de esta entrevista ha llevado a ese periódico a niveles de mendacidad, de porquería, de vileza sin precedentes, ¿no? Yo recordaba ayer porque Edmundo Cázares, que es un perfecto desconocido, fue una especie de reportero que lo único que ha hecho en su carrera fue hacer entrevistas. Ha publicado en varios libros el compendio de esas entrevistas, ¿no? Entrevistas que van desde artistas, ya sabes, ¿no? Y entonces es una carrera bastante gris, bastante mediocre, y él vende o publica o vuelve a publicar en el Universal esta entrevista, a la que presenta como una entrevista exclusiva. No, perdón, la presenta como una entrevista histórica, ¿no? Vaya, hay gente que les encanta andar abusando de la hipérbole, de la exageración, para presentarse a sí mismo como los periodistas que solamente ellos tienen acceso a los personajes más distinguidos, más preclaros de México. Pero Monsiváis era un personaje al que cualquiera puede entrevistar. Yo entrevisté a Monsiváis cuando yo tenía, qué sé yo, creo que 24 años de edad, fíjate. Yo entrevisté a los 24 años de edad a Monsiváis, es decir, casi 50 años atrás. Yo estaba empezando como reportero de Radio Educación y me acuerdo que cuando llegué a la casa de Carlos Monsiváis, yo era un reportero bastante ingenuo todavía, y Monsiváis me puso una revolcada porque Monsiváis
era salvaje, no soportaba que le hicieran preguntas idiotas, faltas de contexto, no, no, no. Me dio una revolcada como periodista, imberbe, que le agradecí el resto de mi vida, porque después de esa entrevista dije: "Uf, tienes que tener más cuidado con las preguntas". En cualquier caso, esa entrevista se difundió en Radio Educación. Fue una entrevista, muy interesante, en la que Monsiváis ya estaba más allá del bien y el mal. A mí, por ejemplo, me llamó varias de lo que recuerdo, siempre me pareció que Monsiváis era muy impaciente ante la mediocridad. Era un personaje realmente que estaba más allá del bien y el mal. Recuerdo que le pregunté: "Oiga, maestro, ¿y por qué no da clases en la Universidad Nacional Autónoma de México?". Dice: "No, no, no, no tengo tiempo para eso, no tengo tiempo para eso. Yo prefiero seguir con mis libros, prefiero seguir con mis columnas". Y ciertamente, no hablaba como lo dicho en la entrevista. Ahora, yo decía ayer también que, vivimos una época en la que el revisionismo de la historia está a la orden del día. Hemos visto cómo el PRI y el PAN dicen que este gobierno es de narcos, dicen que ellos resolvían todo, ellos eran los más decentes, ¿no? Eso es el revisionismo, ¿no? Y ahora nos lo encontramos en el periódico El Universal, que es un revisionismo de la versión, de la visión que tenía Monsiváis de López Obrador, una patraña absoluta. Y yo digo que en periodismo, bueno, al menos eso es lo que a mí me enseñaron, en periodismo, cuando tú publicas o publicas una entrevista que fue realizada hace veintitantos años atrás y la publicas con fines fácticos, revisionistas, eso no tiene madre, eso está prohibido. ¿Por qué? Porque cuando tú publicas de nueva cuenta una entrevista, a sabiendas que el personaje que entrevistaste no se puede defender porque ya está muerto, eso realmente, revela un grado de vileza sin precedentes. Por eso, qué bueno que la familia reaccionó como lo ha hecho, exigiéndole a Edmundo, Cázares y al Universal que se retracten de esto o que presenten fuentes, testimonios. ¿Dónde está la grabación de esa entrevista? ¿Dónde están los apuntes de esa entrevista? Porque, ayer creo que Villamil decía que era imposible que, estas declaraciones de Monsiváis, Edmundo Cáceres, se hubieran producido porque tanto Andrés Manuel como, Monsiváis se conocieron hasta 1992, cuando, Andrés Manuel andaba de gira, y entonces, no tiene pies ni cabeza, pero por eso mismo se me hace de extrema gravedad que El Universal, que se supone es el periódico decano de la vida nacional, se haya atrevido a tanto con tal de, mancillar la dignidad, la imagen de un presidente tan respetado, tan querido como Andrés Manuel. Lo mismo insultar la memoria de un personaje como Carlos Monsiváis, que más allá de sus, preferencias sexuales, ha sido y quizá fue uno de los intelectuales más coherentes, más íntegros en México. Tenía sus cosas, tenía sus manías, pues como todos los seres humanos, ¿no? Pero se me hace insultante que de esta manera el Universal quiera, ¿sabes? Insisto, mancillar la memoria de Carlos Monsiváis y destruir la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Solamente, termino diciendo que para destruir la imagen, la reputación de Andrés Manuel López Obrador, necesitan más que eso, porque, a Andrés Manuel se le ha acusado de todo, le han inventado cada patraña y siempre, siempre, siempre sale bien liberado, porque el historial de Andrés Manuel es realmente el de un hombre honesto, consecuente, valiente, amante del pueblo. El pueblo por eso quería tanto a Andrés Manuel, por eso el pueblo siempre sale en defensa de Andrés Manuel. Y yo creo que, la presidenta también es una persona que sabe que el pueblo no va a abandonar nunca a Andrés Manuel, entre otras cosas, por
la obra que impulsó a partir del 2018, que le ha cambiado la vida a millones de mexicanos. Fíjate que me he dedicado a retomar, recapitular muchas de las opiniones sobre esto, porque precisamente en momentos como este es que queda claro a qué me refería con cerrar filas. Imagínate lo que están dispuestos en la derecha, reeditar una supuesta entrevista que la retoman como cierta, sin el mínimo rigor, como bien dicen ustedes, periodístico, pero si podemos poner el ejemplo, no sé, de qué sirva en Sin Censura, incluso déjenme retomar lo que opinan, lo que publican personajes con los que no hemos estado de acuerdo en los últimos meses o tal vez en los últimos años. Rafael Barajas, el Fisgón. Nadie puede decir que no es relevante su opinión en este momento. Dice el Fisgón, la entrevista de Monsiváis que está circulando es falsa. Me consta que Monsi empezó a tratar a Andrés Manuel López Obrador en 1992, cuando el éxodo por la democracia llegó al Distrito Federal. AMLO y Monsi jamás vivieron juntos. Esto es un operativo de descrédito y guerra cognitiva. ¿Cuánto les pagarán? Y es que nada más las dos capturas relacionadas a Ricardo Salinas Pliego podrían darle la razón al Fisgón. Dice Ricardo Salinas Pliego, pues resulta que además de corrupto, inepto y mentiroso, también le truena la reversa, como chamacos de secundaria. Luego la otra Ceci que tenía, que alguien me explique por qué son tendencia Monsiváis y la perrita de Monsiváis. Y ya de pasadita, si se puede saber cuánto va a gastar el bañagatos de Monsiváis, en referencia, le decía Jesús Ramírez Cuevas, para intentar contrarrestar esto con nuestro dinero. Luego, le mando un saludo a Jaime Morales, amigo Jaime Morales, que dice Jaime Morales, alerta de fake. Circula una entrevista a Carlos Monsiváis donde confiesa un amorío con AMLO a los 19 años. Es falsa, homofóbica y mal hecha, dice Jaime Morales. Luego, Leonardo Toledo. Se podría pensar que si Ili no se retracta y baja la entrevista, lo que tendría que seguir sería una renuncia en masa de colaboradores, pero ¿a cuál de sus colaboradores le quedan principios éticos por los cuales renunciar? ¿A Loret? ¿A Sheridan? ¿A Tejado? ¿A Cosío? ¿A De Mauleón? Pedro Salmerón. No es de extrañar que crea por odio cualquier mentira barata. Cuando el accidente de su hermano AMLO tenía 15 años y no huyó de Macuspana. Llegó a la Ciudad de México a los 19 y desde el primer día vivió en la casa del estudiante tabasqueño y conoció a Monsiváis muchos años después. Y Monsi no hablaba así. Ustedes y el Universal tocan fondo. Retomo a Julián Atilano, le mando un saludo también. Las limitaciones intelectuales, el resentimiento y el odio de quienes comparten la entrevista fake son sorprendentes. Monsi y AMLO se conocieron muchos años después. Monsi no hablaba así y AMLO no tenía esa edad. Arrogante y estúpida, así es la derecha, decía Monsiváis. Ana María Vázquez, también le mando un saludo. En la era del chisme, Monsi me dijo, vía el Universal, AMLO teme de lo que diga el Mayo, vía el ex embajador al que le contó el amigo de un amigo del que no dice el nombre, nada distante al que afirmaba de sus fuentes en Palacio o aquel que asegura conocer las listas de la CIA o la DEA. Desde el chisme de vecindad en donde la verdad es irrelevante de Riva Palacio hasta la propaganda con mentiras vía las Raki. La pobre oposición sigue como gallina de rancho sin cabeza. Lamentable, mereceríamos al menos una oposición inteligente y no alumnos de Elena Chávez. Luego retomo lo que dice el querido César Huerta de la revista Polemón. Esta entrevista del Universal es tan absurda que convierte a Carlos Monsiváis en un personaje secundario y al entrevistador en un supuesto genio admirado por él. Lo único auténtico que transmite el texto es el ardor que Ili y sus lacayos siguen sintiendo por López Obrador. El maestro Luis Guillermo Hernández, no sean ridículos, le dice a este personaje, Marco Levario Turcot de la revista Etcétera. Si Monsiváis hubiera poseído la mendicidad lingüística que muestra tu entrecomillado, solo le hubiera alcanzado para ser director de la revista Etcétera o articulista del Universal.
Cuando vuelen notas, quítenle los coquitos a la hierba. Retomo, Adriana Buentello. Dice, el Universal publicó una entrevista falsa de Monsiváis. Epigmenio Ibarra. Uno despliega un vil chisme a 8 columnas, el otro una falsa entrevista con Monsiváis. Con razón AMLO llamaba tanto al Reforma como al Universal pasquines inmundos. ¿Quién más está? Déjenme, estoy buscando todos los Temoris Greco. Y a todo esto, ¿quién es ese Edmundo Cázares que anda inventando entrevistas con Carlos Monsiváis? Azucena Pimentel, no hay fondo, siempre se puede caer más y más bajo. Adiós a la credibilidad del Universal. Manuel Hernández Borboya, a quien también le mando un saludo. Así de patético, suena chiste, pero es anécdota. La inmunda derecha mexicana es de lo peor. Chacales a más no poder. Eder Guevara también del movimiento. La charla falsa con Monsiváis o el reportaje de Taibo fumando. Fíjense, hasta eso es cierto, qué bueno que me acordó que criticando a Taibo porque fuma. ¿Quién no? A ver, los que conocemos a Paco Ignacio Taibo II sabemos que fuma mucho, pero toman una fotografía a las afueras de un recinto para decir que estaba fumando adentro en donde está prohibido. La charla falsa con Monsiváis o el reportaje de Taibo fumando son la muestra de que la derecha no tiene temas, proyecto, ideas, ni nada que aportarle a la discusión pública mexicana. Patéticos. ¿Quién más está? Hernández, el Monero Hernández. ¿Quién puede decir que somos amigos, el Monero Hernández y yo? Pues no, pero hay que retomarlo. Lo hecho por el Universal marca un nuevo nivel de miseria y bajeza moral. Y lo peor es que no es un límite, sino un punto de arranque para las canalladas que la derecha hará los próximos meses, y todo le resultará contraproducente. ¿Quién más anda por aquí? Kurt Harvard, a quien también le mando un saludo. La derecha mexicana vuelve a hacer gala de su absoluta podredumbre. Muchas felicidades a El Universal. Híjole. Y lo retomo por el cierre dime, mi querido Jaime, el cierre de filas del que tanto he hablado. Solamente un apunte que vale la pena, creo, de contexto. Hay que tener en cuenta que el Universal vive hoy uno de sus momentos más críticos. La pérdida del financiamiento que recibía del gobierno, que era bastante en el pasado, pero a eso se suma una situación crítica, y me refiero a la salud del señor Ili, Juan Francisco Ili Lansdowet. Tiene una salud muy, muy, muy precaria, a tal grado que al interior del Universal el rumor es qué va a pasar después de que muera Juan Francisco Ili, porque nadie sabe qué es lo que va a ocurrir, porque ya no las tiene todas consigo, ya no controla todo el periódico, hay mucho temor de que muera este señor. ¿Por qué? Porque hay una disputa entre la familia, entre la esposa Perla, entre los hijos, que algunos, los conocidos, los legítimos y los no reconocidos, porque hay varios hijastros de este señor. Y aunado a ello está también la presencia de fuerzas de derecha, por ejemplo, la intromisión de Latinus, la presencia de Loret de Mola, la designación de nuevo de jefe de información como Miguel Castillo, que estuvo en Latinus, en fin, la presencia de Televisa. Es decir, hay una serie de fuerzas ahí que están esperando la hora en que el dueño, el que siempre ha sido el patrón, desaparezca, y nadie sabe a ciencia cierta en estos momentos qué es lo que va a ocurrir. Entonces, es importante señalar esto, que el Universal, en lo que se antoja ya como un final de ciclo de Juan Francisco Ili Lansdowet, esté viviendo este episodio. No estoy Ili diciendo... Ortiz, Jaime, Ili Ortiz, que es el papá, Exacto, Ili Lansdowet es el hijo. exacto, perdón. Muchas gracias por la corrección, querido amigo. Juan Francisco Ili Ortiz, no estoy diciendo que Juan Francisco Ili Ortiz haya sido un santo defensor de la ley. No. Era un pillo, un ampón, siempre lo fue. Pero en estos momentos en los que su salud es tan precaria, en la que ya muchos están planteando qué va a ocurrir el día después de su pérdida,
pues eso le añade, sabes, mayor incertidumbre, zozobra, y por eso vemos estos tumbos que da el Universal, ¿no? De fuerzas que se disputan, cómo utilizar, cómo presionar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Y yo creo, desafortunadamente, que la derecha y la extrema derecha se están haciendo con el control de ese periódico y a juzgar por lo publicado en esta edición con la entrevista famosa que es falsa, de toda falsedad. Esto te demuestra el mal momento que está viviendo el Universal, un fin de ciclo que me temo va a ser desastroso. Mi querido Paco, no sé si quieras seguirle con el tema, proponer otro tema. Es que hay tanta información. Yo le digo a la gente que hay que tener cuidado, hay que, como decían, te voy a pegar una espulgada cuando tenías piojos en la cabeza, ¿no? Hay que estar revisando bien, hay que estar como filtro, ¿no? Sedazo, viendo qué sí, qué no, en dónde te informas, cómo te informas, por esto que estamos viendo y porque hay cosas. Fíjate, estaba viendo este tema, nada más lo voy a dejar ahí sobre la mesa por si lo quieren abordar en el transcurso, ¿no? Fíjense, nada más estaba viendo este tema, pasa en Estados Unidos, pero también es el reflejo de lo, ¿cómo estamos, carnal? De lo malo, triste, extraño. Fíjense, estaba viendo que un juez federal en Texas, sentenció a 8 manifestantes anti-ICE a penas que van desde los 30 a los 100 años de prisión por el asalto al centro de detención Fairyland de ICE en julio de 2025. Recibieron 600 meses, 50 años, tras ser declarados culpables de proporcionar apoyo material a terroristas. Otra vez este tema de terroristas hacia que escupen hacia los migrantes. Y lo menciono porque ahora resulta que son sentenciados estos manifestantes, pero aquellos que tomaron el Capitolio fueron absueltos, fueron perdonados por Donald Trump. Y dices, ay cabrón, qué cosas estamos viendo en este mundo tan convulsionado, si me permiten la expresión. Mi querido Paco, voy contigo. Vicente, no, mira, yo creo que tenemos que cerrar bien por hoy, por lo menos el tema del Universal. Eh, Jaime pone el dedo sobre la llaga, pero lo complemento. No, para mí sí es un cierre de ciclo, pero también es una toma de posición de Juan Francisco Ili Lanzuret, el hijo mayor de Juan Francisco Ili Ortiz. Es una toma de posición hacia la extrema derecha. Es una toma de posición hacia el lugar, me atrevo a decir, que va a tomar la CIA. Yo no dudo, no tengo en el momento elementos, pero por el cambio violento, dice Jaime bien una cosa, dice, no es que Juan Francisco Ili Ortiz fuera un santo, no, la verdad es que era un tipo tremendo, porque está vivo, un tipo tremendamente corrupto. El único sexenio que se portó medio fue en el de Zedillo, porque Zedillo lo encarceló un rato por evasión fiscal. Eran problemas entre ellos, pero fuera de ahí, Juan Francisco Ili Ortiz fue un hombre muy corrupto que mandaba, y yo lo sé de primera fuente, ahora sí, en pláticas que hizo el mismo Juan Francisco Ili Ortiz, que había ciertos personajes a los que él mandaba a la presidencia de la República y llegaban con los portafolios llenos de dinero para el pago de nómina y otras cosillas. Ese es Juan Francisco Ili Ortiz, ese es el Universal, pero hoy lo que está haciendo con Juan Francisco Ili Lanzuret, lo que están haciendo es una toma de posición, un viraje hacia la extrema derecha, un viraje hacia donde quiere ir Estados Unidos, hacia donde lleva la CIA, un viraje más a la mano con el periódico Reforma, un viraje que les permita decirle a Estados Unidos, aquí estamos, somos Oye, tus aliados. Sí. Oye, Paco, es alinearse también a un Salinas Pliego y TV Azteca, ¿no? O sea, para No, que por la gente eso no piense,
que es el Universal aparte y es TV Azteca. No. Es un todo. Es un todo, o sea, toda la prensa, no toda, pero los periódicos de la vieja guardia, la gran mayoría, están tomando lo que hace el Universal. Hay que ver, es coordinado, aparece como en la Sociedad Interamericana de Prensa, aparece como cabeza de representantes de periódicos en este país. Es la posición que van a tomar. Es la posición que va a tomar la prensa. No es un periódico cualquiera, va. Es uno de los periódicos, yo digo no de los que más se venden, pero sí es su sitio de noticias, que debo decirlo. Además, siempre lo he dicho, nunca me he escondido. Ese sitio yo fui subdirector, primer subdirector del universal.com.mx y fui su segundo director. Trabajé 4 años y cachito en el Universal. Y mi jefe directo primero era Juan Francisco Ili Lanzuret y luego Juan Carlos Ili Lanzuret. Ahí está, yo lo pongo siempre sobre la mesa. Hoy, y ese sitio hoy tiene varias decenas de millones de visitas todos los días. No quiere decir que sea el más creíble, simplemente lo tiene porque tienen muchos recursos, pero ese cómo se van alineando todos los medios de comunicación: Televisa, TV Azteca, el Grupo Imagen, El Universal, Reforma, Sol de México. A todos los viejos medios van a tomar esa posición. Van a inclinar la balanza hacia noticias falsas, hacia la mentira, hacia la extrema derecha, una posición que lleve a hacer lo que está pasando en Colombia, por ejemplo. Así que están preparándose desde ahora. No es una casualidad, ya lo decía Jaime, con la contratación de gente que llega de Latinos y con prácticamente lo que vemos en este encabezado es que Loret de Mola está controlando mucho de la visión universal, del Universal. Y si vemos los conocimientos de Juan Francisco Ili Lanzuret, no hablo de Juan Carlos porque es otra cosa, pero de Francisco Ili Lanzuret, pues vemos hacia dónde van. Hacia una mafia periodística que siempre han sido, pero ahora en conjunto. ¿Para qué? Para tomar una posición primero con rumbo a 2027 y luego a 2030. Es decir, están anticipando. Nosotros lo hemos dicho aquí. No es que el proceso electoral de 2027 vaya a empezar después. Ya empezó. Y esta es una muestra. Para mí no es una casualidad la publicación de esta entrevista, que por cierto no la he visto, porque ando metido en otra cosa, pero es una posición empresarial, por llamarla así. Es una posición político-empresarial para alinearse con Estados Unidos. Así, abiertamente, va. Si antes fueron muy corruptos con los presidentes, ahora se van a alinear ¿con quién? Con la CIA. Va, no hay para dónde mirar, para dónde voltear. Es una mira de alineamiento con los intereses de la Casa Blanca hacia el 2030. No, es decir, 2027 es importante por el control de la Cámara de Diputados, pero están viendo hacia el futuro. Yo dudo que haya sido un accidente la publicación de esta entrevista, retomada y editada y añadida. Yo dudo que sea un accidente, que hayan dicho, se nos pasó por error. No, a mí me parece que en el momento que estamos necesitas revisar cada cosa que vas a publicar. Es como aquí nosotros, cuando decimos algo, es una posición personal, claramente. Pues la del Universal también es una posición del dueño, de Juan Francisco Ili Lanzuret. No es una posición de Loret o de quien sea, es una posición ni de Loret, es una posición de Juan Francisco Ili Lanzuret. El papá, el hijo es muy joven, yo les digo, yo traté con él mucho tiempo, como 4 años, fue la mitad de él, la mitad de su hermano Juan Carlos, fueron mis directores, pero están tomando una posición política definitiva, y esa posición política debemos entenderla como tal. Nos equivocamos con esta entrevista,
nos equivocamos, la vamos a guardar, ofrecemos una disculpa porque nos metió un gol, Edmundo Cázares nos metió un gol, entonces nos equivocamos, la vamos a guardar. No hay equívocos. En este momento político del país no hay equívocos. ¿Sí? Hay una posición política. Entonces, eso tenemos que esperarlo del Universal y de cada periódico de los viejos que vivieron del gobierno en este país, de los gobiernos priistas y panistas. Así que es una posición política y en eso debemos, yo les decía al principio, hay un grupo de viejos periodistas que odian a AMLO. Y los otros no lo odian, pero quieren destruir al López Obradorismo. ¿Por qué? Porque les quitó el chayote, porque les quitó la verdad, porque les quitó la palabra. Antes, ¿quién dudaba de lo que dijera López Dóriga? Aunque era un mentiroso siempre, aunque era un vividor del periodismo, pero era Joaquín López Dóriga. Quienes lo conocíamos decíamos, cuidado. Pero la gente ahí afuera decía, lo dijo López Dóriga. Lo dijo Jacobo Zabludovsky, lo dijo Loret de Mola. Entonces, hoy se van a alinear y están creando estilos de comunicación que para dominar ciertas estrategias y ciertas narrativas. Así que yo veo eso del Universal, pero lo vamos a ver en todos los medios de comunicación viejos, Vicente Jaime, no es una cosa menor la publicación de esa entrevista, primero, con un icono de la cultura, segundo, con un hombre al que quieren destruir desde hace muchos años, Vicente y Jaime. Y no es poca cosa en momentos en que tenemos a un Riva Palacio diciendo que la verdad es irrelevante. No es poca cosa cuando tenemos a los Alarraqui con este madrazo diciendo que hay que mentir, que es la única forma de ganarle a Morena. Y creo que hace bien el movimiento, al menos en redes sociales, ¿no? En no quedarse de brazos cruzados, en no callarse, porque aquí se aplica la de que el que calla otorga. Y no se le puede dar nada de espacio a la mentira de aquí en adelante, porque ya lo llevó a la Comisión Permanente Lili Téllez, por ejemplo. Y de ahí lo retoman otros medios diciendo que Lili Téllez, veía por ejemplo a Luis Cárdenas de MBS retomando lo de Lili Téllez. O sea, ya no es la entrevista, es lo dijo Lili Téllez en la Comisión Permanente. Y de esto vamos a ver mucho. ¿Cuántas veces le hemos dicho a la audiencia, mira, lo dice el New York Times o el LA Times, y no se disculparon cuando Jesús García, el editor del periódico La Opinión, encontró información contraria a lo que había publicado la LA Times sobre los gobernadores de Sonora y de Tamaulipas? Ya quedó. Aquí sí que hay que recordar a uno de los protagonistas de las pesadillas de esta oposición, Andrés Manuel López Obrador, que decía, cuidado, que con estas formas de la oposición le apuestan a que lo que no mancha tizna. Más aún, ¿se acuerdan que aquí en Sin Censura rescatamos una conversación, bueno, un extracto de la conversación entre Javier Solórzano, no, era Ciro Gómez Leiva, Carmen Aristegui y Sergio Sarmiento, cuando Sergio Sarmiento admitía que los periodistas a veces mentían, en ocasiones adrede y en ocasiones por intereses, negocios? Bueno, pues hoy publica en el Reforma, por ejemplo, Sergio Sarmiento, AMLO y el Mayo. Y luego me llama mucho la atención en el segundo párrafo. Bueno, cómo entra y en el segundo párrafo. Dice, primero quiero expresar mi escepticismo sobre lo que dice supuestamente Ken Salazar en su libro, ¿no? Y luego dice, hay razones para ser escépticos ante un testimonio de oídas, pero esto no elimina las sospechas. ¿Qué pinche periodismo tan pedorro el de estos personajes que después apuntan el dedo, por ejemplo, a los youtuberos? Y dices, güey, los youtuberos somos 1000 veces más honestos que muchos de estas plumas que admiten que a veces mienten o que la verdad ya no es relevante, mi querido Jaime. No te escucho, hermanito. Ahí está, Ay, ahí está. perdón. Ahí está. ¿Ya? Sí.
Les decía que desafortunadamente estamos viviendo una época de capa caída para el periodismo de calidad, para el periodismo que antes se respetaba. Y a todo esto han contribuido, sobre todo porque no hay que olvidar que todo esto llega de la mano de Donald Trump, que siempre ha atacado los medios de comunicación, hoy más que nunca, demanda a New York Times, demanda a la CNN, demanda a todo el mundo. Y no solamente eso, hace todo lo posible por destruir, por hacerse con el control de los medios de comunicación. Y como aquí en México los comentócratas de siempre y las cabeceras como del Universal, Reforma, siguen la escuela, siguen el ejemplo de Estados Unidos, se les hace fácil, ¿no? Seguir bailando al compás de lo que les dicta, en este caso, la cultura trompista. Y creen que eso es bueno, creen que eso es innovador, cuando eso es profundamente destructivo, ¿no? Hoy nos enfrentamos a gente que, y yo digo que Luis Cárdenas, todos estos que recogen declaraciones de Lili Telles son como los perros taqueros, ¿no? Que han visto a los perros taqueros que siempre están en las taquerías viendo qué pellejitos les caen. Así, en eso se han convertido en perros taqueros tratando de recoger los pellejitos que recogen de las declaraciones de Lili Telles, en fin, de la derecha, de Ricardo Anaya, de toda esta gente, ¿no? Incluso entre ellos se entrevistan, el espectáculo de todos los días del circo de Alarraqui, recoge básicamente todo este subproducto, ¿no? Y cuando se reúnen en estas mesas redondas, el Saco de Pus con la Mataviejitas, nunca me acuerdo, en México ya los rebautizamos. ¿Cómo se llama la Mataviejitas? Perdón, eh, la que es la Beatriz directora. Paredes Beatriz Rangel. Pajés. No, Beatriz Pajés, Paco. Beatriz Pajés, discúlpame, Beatriz Se va, Pajés. se va a enojar Beatriz Beatriz Paredes. Pajés, Beatriz Pajés. Exacto. Bueno, la Mataviejitas, Beatriz Pajés, Beatriz disculpa. Pajés, el Saco de Pus, que es Javier Solórzano, y No, Alarraqui, Javier Lozano. Javier Javier Lozano Lozano, Alarcón. Javier Lozano. El Es que Saco de digo, Pus es Javier Lozano, no Javier yo, Solórzano. ya todo el mundo empleamos los apodos, porque, y esto demuestra también la falta de respeto, que ya no nos merecen el mínimo respeto estos cabezas parlantes. Bueno, esta gente reunida, que todos los días es como una mesa de desayuno de las tías del PAN, en un Sanborns o donde sea, son capaces de incendiar la pradera con lo que manejan ahí, ¿no? ¿Qué dicen esto? Que ahora sí van por el Andrés Manuel López Obrador, que ahora sí la titina, como le dice a la Raquel, a la presidenta. No, es una mesa que supuestamente de análisis donde destilan un odio visceral tremendo, ¿no? Entonces, estamos en esta época y yo creo que por fortuna, la gente, yo digo que hoy mismo la dignidad de una sociedad se mide no tanto por lo que la gente puede ver, sino por lo que decide ver la gente. La gente dice, no más Televisa, no más Azteca, no más el Universal, prefiero sin censura, prefiero las charlas cruzadas con el maestro Paco, prefiero a Manuel Pedrero, prefiero al Chapucero, you name it, prefiero a este periodista guapísimo, guapísimo, Jaime Hernández, en No Apto para Cínicos, y su compañera de vida, Hildy, y su ideólogo de cabecera. Pues yo creo que ahora no es por nada, no es guayabazo. Yo creo que tenemos ahora más credibilidad nosotros que toda esta bola de asquerosos, ¿no? Bueno, y haciendo una parte en el tema, permítanme introducir, querido Vicente, porque creo que es importante. Ustedes saben que la presidenta ha dicho que va a recibir al rey al rey Felipe VI, previo al partido que va a enfrentar, creo que frente a Uruguay, España en Guadalajara. España, Uruguay. Ajá. Sí, señor. Entonces, aquí la gran pregunta que sigue estando en el aire, porque ustedes saben
que en marzo pasado la presidenta, cuando le preguntaron, oiga, ¿va a ir usted a la cumbre iberoamericana, que es en noviembre próximo? La presidenta no dijo ni sí ni no. Dice, todavía no sé, porque en esas fechas se celebra la cumbre de la APEC, que es muy importante para México. Entonces, dejó, ¿saben? Y luego, eso lo dijo en marzo. En abril va el ministro de Asuntos Exteriores a Palacio Nacional y le entrega la invitación formal a la presidenta para pedirle, por favor, que acuda. Una de las razones por las que Felipe VI va a estar en Palacio Nacional es precisamente esa, porque Felipe VI, después de cometer el terrible error diplomático de decir que no iba a pedir perdón, ahora quiere que Claudia Sheinbaum esté presente en esa cumbre de noviembre, porque una cumbre iberoamericana sin la presencia de Claudia Sheinbaum, sin la presencia de México, sería un desastre. Entonces, yo creo que es legítimo preguntarse, señora presidenta, ¿va a ir sí o no a la cumbre iberoamericana? Va a ser muy interesante. No sé si después de la visita de Felipe VI a Palacio Nacional, la presidenta decide hacer un huequito en su agenda, porque no puede, lo que no tampoco puede dejar de hacer es perderse su asistencia. A lo mejor si se disculpa sería la clave para que asista, ¿no? A lo mejor. No sé, ¿será? Uf, sería una reivindicación de nuestros pueblos originarios y de la historia como no la habíamos visto nunca, Jaime. Efectivamente. Yo digo que, a ver, ¿por qué viene Felipe VI a Palacio Nacional? Tengan en cuenta esto, las últimas cumbres iberoamericanas han ido perdiendo fuelle, han estado completamente desangeladas. Creo que a la última cumbre iberoamericana asistieron 5 jefes de Estado, 5. Y claro, como ahora la cumbre iberoamericana se celebra en Madrid, Felipe VI y el gobierno español quieren que esté presente sobre todo Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque saben que Claudia Sheinbaum brilla con luz propia, se ha convertido casi en una estrella de rock. Si no va Claudia Sheinbaum, si les hace el feo a esa cumbre, no, ¿para qué te cuento? Entonces, vamos a ver qué dice Felipe VI, ¿eh? Vamos, después de estar aquí reunido con la presidenta, he pensado que a lo mejor sí vale la pena revisar con un presentismo exagerado la violación de los derechos humanos durante la conquista de nuestros antepasados en México. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, le voy a pedir a la gente que nos ayude con los likes. De pronto se cayeron los números, ese techo, íbamos muy bien. Y otra vez estamos aquí sufriendo por los números, pero también es que, lo he advertido aquí, hay estrategias para que vengan a medios como Sin Censura, personajes que escriben, a ver, por aquí lo vi, ya cállense, mejor hablen de la homosexualidad de AMLO. ¿Te fijas? O sea, hay cuentas que vienen exclusivamente a, pues a reventar, como hemos dicho que hay personajes que quieren reventar la mañanera, ¿no? Quieren reventar medios independientes, alternativos. Veo que hay muchas cuentas, me están advirtiendo que hay muchas cuentas que están reportando nuestro canal. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero ahí estamos. Ayer, por ejemplo, nos limitaron la monetización de nuestra transmisión luego del enlace con Luis Guillermo Hernández. A ver, no sé qué diría mi querido Paco Luis Guillermo Hernández ayer, que le dolió a alguien y generó pues estas denuncias, como les llamamos aquí en redes sociales, que han pues han golpeado precisamente o intentan golpear o callarnos, pero no nos van a doblar. Mi querido Paco, voy contigo. A ver, Vicente Jaime, creo que a partir de ya, yo lo noté hace varias semanas, sitios como Sin Censura, No Apto para Cínicos, los canales de Astillero, incluida la videocharla, van a ser blanco de ese tipo de ataques, o son ya de hace un buen rato.
sin censura desde hace mucho, ¿va? ¿Por qué? Pues hay que ver quién controla las redes sociales. En este caso, la plataforma YouTube. La derecha, la extrema derecha, es un tipo de censura muy perceptible y muy directa. Si dices algo que no nos guste y nosotros decimos cosas que no les gustan, va. Si decimos algo, pues te limitan la monetización, te castigan, los algoritmos permiten que no crezca el número de seguidores, por ejemplo. Tenemos que acostumbrarnos y tenemos que acostumbrarnos que esto apenas empieza, va a ser muy complicado esto de la censura. Pasamos de la censura del PRI, la censura del PAN, vamos a pasar, o ya pasamos hace un buen rato, a la censura de la iniciativa privada, pero debemos entender quiénes son los dueños de los medios, la derecha. Ahora, mira, por ejemplo, esa persona que dice ya hablen de la homosexualidad de López Obrador, primero no era, yo lo digo abiertamente, no era. Segundo, ya vimos la entrevista, es una gran mentira a la que se presta el Universal porque se va de la derecha. Pero sí podemos hablar, por ejemplo, de que Ricardo Benjamín Salinas Pliego se reunió, ¿con qué fines? Nadie lo sabe, con pederastas. Él le fue invitado, no una vez, 36 veces, a las reuniones o encuentros con Jeffrey Epstein. Dicen que era cuestión de negocios. Bueno, pues todos dicen eso. Todos dicen eso. No fue AMLO a reunirse con Jeffrey Epstein, fue Ricardo Benjamín Salinas Pliegos, pederasta, pedófilo, tratante de personas, asesino, caníbal, ya se ha demostrado. Entonces, la narrativa es desmontable fácilmente, pero los vamos a tener a personajes como ese tipo, o como el tipo que decía ayer, y ya no pasen los libros de Paco Cruz, sí, ya déjalo que entre directo. ¿Por qué? Pues porque los libros son los cuestionamientos documentados a la derecha, a la extrema derecha, por ejemplo, las damas del poder. Pues es una crítica, denuncia y documentación sobre cómo las esposas de los presidentes tenían tanto poder que terminaron corrompiéndose, las esposas de los priistas y los panistas, y terminaron corrompiéndose. Es una crítica abierta a toda la derecha, enmascarada en los colores del PRI y del PAN. Y García Luna, el señor de la muerte, es una crítica a López Obrador, a Felipe Calderón Hinojosa. Es una crítica abierta, documentada, porque además está documentada toda la historia de cómo desde los altos círculos del gobierno, primero priista y luego panista, encubrieron a Genaro García Luna hasta que se encumbra ¿con quién? Con Felipe Calderón, como un criminal ya de altos vuelos. Y así podemos irnos. Yo te lo he dicho, por ejemplo, Tierra Narca documenta toda la corrupción priista del grupo Atlacomulco. Y la guerra que nos ocultan, pues es cosas que se hablan ahora. Tierra Narca, pues toda la corrupción. Y este libro es todo lo que se habla hoy de lo que llaman la nueva familia michoacana. Yo les digo, aquí están. El Fish, el Fresa, todos ellos están aquí. ¿Qué hacen? ¿A dónde viven? Entonces, ¿por qué los vas a mencionar? Son libros eso, pero no solo los libros, es el canal. Así que debemos acostumbrarnos a la censura disfrazada de seguidores, de usuarios como estos que entran y que dicen, hablen de la homosexualidad de López Obrador. No hay tal homosexualidad. Esa es una narrativa que intentan construir. ¿Quiénes? Oye, Paco, la derecha y la extrema derecha, sí, Vicente. ¿Y si la hubiera? No hay problema, no, pues sí, ninguno. No, la cuestión es que la cuestión es que a través de esos temas van a tratar de censurarte. Esa es la censura. La censura, ¿y para qué? Para impactar en YouTube y decirles, castíguenlos para que no moneticen porque están hablando de esto y esto, que son mentiras, o están alterando, están inventando. Entonces, a eso debemos acostumbrarnos. Yo digo, hay que tener mucho cuidado, no autocensurarnos, que eso pasa mucho. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas que van a entrar
a tratar de silenciar, de cambiar la conversación, de alterar los contenidos de sin censura, pero supongo que lo mismo va a pasar o pasa ya en No Apto para Cínicos, y en la videocharla yo veo lo mismo, así que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Por la censura de YouTube. Tú lo has resentido, Vicente. Yo recuerdo la primera vez que te escuché decir hace un par de meses, pero tenemos tanto tiempo y no ha subido un solo usuario, un solo seguidor. Ya nos atoramos ahí y no subimos. Eso verdaderamente es censura, y tú y yo sabemos, y Jaime sabemos que eso no debía pasar, pero pasa. ¿Pasa por qué? Por la censura. Pero bueno, mira, nada más para repetir, para retomar un tema del que habló Gerardo Fernández Noroña. Hay que hablar del asesinato del hijo de Humberto Moreira Valdés, ¿sí? El hijo mayor de José Eduardo Moreira Rodríguez, 25 años. Lo asesinaron la noche del 3 de octubre de 2012 en Ciudad Acuña. ¿Quién gobernaba Coahuila? Rubén Moreira Valdés, el hermano, y hubo mucho tiempo en el que las pistas llevaban a la oficina de de Rubén Moreira Valdés, que era el gobernador, ¿sí? El cuerpo de este joven, sí, 25 años de edad, muy joven, era coordinador de desarrollo social del gobierno de Humberto Moreira. Sí, de Rubén Moreira, discúlpeme, de Rubén. Lo encontraron con impactos de bala en un camino rural a Santa Eulalia. Y Rubén Moreira y la gente cercana a él lo achacó a los Zetas. Pero aquí hemos hablado, ¿quién controlaba a los Zetas? ¿Quién le dio permiso de actuar con impunidad? Rubén Moreira Valdés. Hemos hablado de la matanza en Allende, en Coahuila, en quienes lo controlaron, y luego le atribuyeron el gobierno de Rubén Moreira el asesinato a Miguel Ángel Treviño Morales, ¿se acuerdan? El Z40, en represalia por la muerte de un sobrino de Treviño Morales. Así que, y le atribuyeron la ejecución directamente a un tipo que se llama Carlos Arnulfo Flores, al que apodaban el Flaco o el Fantasma. Pero es importante retomar estos casos porque Humberto Moreira en su momento invitó en los comicios del estado de Hidalgo a no votar por su cuñada Carolina Vigiano. Ellos las conocen, pero esto nos lleva a decir, cuidado, hay que ver qué es el PRI, quién es Rubén Moreira, quién es Carolina Vigiano. Si el propio cuñado invitaba a no votar por ella, por algo sería. Vicente, Jaime, todavía nos falta tiempo, pero yo ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y Jaime, Vicente, bueno, sí, a las 5 de la tarde mis videocharlas. Vicente debe estar caminando seguramente al Salón Tesorería de Palacio Nacional, pero vamos a vivir tiempos convulsos, agitados y de mucha censura de la iniciativa privada, Jaime. Sí, fíjate que a propósito de lo que mencionabas de la intervención de Fernández Noroña, tú sacabas a relucir este episodio de esta familia de los Moreira, ¿no? ¿Cuántos cadáveres tendrán en el closet los Moreira, no? Pero también hizo alusión Gerardo Fernández Noroña al papel que jugó, que se parece mucho, hay mucho paralelismo en lo que ocurre hoy y lo que ocurrió durante 1910, la escena trágica cuando asesinan a Francisco I. Madero, el papel que jugó la Embajada de Estados Unidos en México. Recordó ayer Gerardo Fernández Noroña diciéndoles: ustedes, los del PAN, los del PRI, los del PRIAN y Movimiento Ciudadano, se parecen más a Victoriano Huerta de lo que creen, porque y él recuerda ese episodio cuando el entonces embajador Henry Lane Wilson conspiró, a pesar de las reservas que había en Washington para asesinar a Francisco I. Madero, conspiró para tratar de poner
para poner básicamente a un sobrino de Victoriano Huerta en el poder, pero Victoriano Huerta también lo cameló, lo engañó y entonces finalmente se hizo Victoriano Huerta con el poder. Y es interesante que Gerardo Fernández Noroña haya recurrido a ese episodio tan, pues, tan oscuro, tan, que parece que se repite la historia, ¿no? Y y supongo que a la gente del PRIAN no le vino muy bien esta comparación con Victoriano Huerta, que fue, que hoy mismo parece ser que todos encarnan ese viejo espíritu de Victoriano Huerta por conspirar contra personajes, contra Andrés Manuel López Obrador o Claudia Sheinbaum. ¿Cómo es México, no? La historia se repite. Es fascinante y qué bueno que Gerardo Fernández Noroña, un hombre que lee, que sabe historia, que es culto, haya flagelado con este recuerdo a la gente del PRIAN. Y en otro tema, fíjate que estaba viendo, querido amigo, la preocupante situación que se está viviendo en Colombia. En el curso de las últimas horas, fíjate que el tipo, todavía no hay un resultado oficial que le dé la victoria a Abelardo del Espriella, pero este ya se está manejando como si fuera el presidente ya ungido, no solamente por las urnas, sino por el pueblo, sino que además ungido desde el extranjero por Donald Trump, que ha presumido que es su candidato, que gracias a él ganó Abelardo del Espriella. Bueno, hoy está asegurando Abelardo del Espriella que una de las primeras acciones que va a tomar es renovar los lazos con Israel, porque tiene mucho interés Abelardo del Espriella en estrechar los lazos con Israel. Sabemos que durante los actos de campaña de Abelardo del Espriella hubo banderas de Israel, se habla de la presencia de gente de Israel que habrían ayudado en el fraude electoral a Abelardo del Espriella. Y Abelardo del Espriella ya ha dicho que le interesa estrechar relaciones con Israel porque Israel tiene armamento y tecnología suficiente para acabar con el terrorismo. Él dice que Israel ha acabado con el terrorismo refiriéndose a Gaza y Cisjordania. O sea, imagínense qué tipo de personaje han elegido y podría convertirse en presidente electo de Colombia. Yo ayer veía las imágenes de un Petro Gustavo que compareció al lado de sus hijas, lamentando, sabes, un poco roto, con el ánimo por debajo hasta el suelo, Petro Gustavo, hablando de cómo hubo una conspiración, ha habido una conspiración para lanzarse contra su gobierno, atacando incluso a sus propias hijas. Él ha presentado todas estas pruebas ante la fiscalía, pero ya sabemos que el Poder Judicial también en Colombia deja mucho que desear. Es muy triste, es lamentable lo que está pasando en Colombia. Y ayer que estaba yo viendo el partido de Colombia contra la República Democrática del Congo, la verdad, yo tuve estos sentimientos encontrados, viendo por un lado a los aficionados colombianos, todos, el estado de Jalisco, el estado de Guadalajara, todo de amarillo. Para mí es muy sospechoso que tanto el Estadio Azteca como el Estadio de Guadalajara esté sembrado de ciudadanos de Colombia. No quiero restarle al mérito a la selección colombiana que jugó muy bien, de verdad, me da envidia de ver cómo juega la selección de Colombia, pero para mí es muy sospechosa la presencia de tanto colombiano. ¿Será que alguien les pagó el viaje ida y vuelta al Mundial? Porque ha habido incluso denuncias en Colombia de que incluso algunos jueces, en lugar de estar trabajando en Colombia, en Bogotá, se fueron al Mundial. ¿Quién les pagó ese viaje? ¿Quién que ha llenado los estadios, tanto del Estadio Azteca como, miren, esta es la imagen de Abelardo Espriella diciendo que quiere estrechar. Dice, Abelardo de la Espriella pone a Israel en el centro de sus prioridades diplomáticas. El presidente electo de Colombia apuesta por restablecer las relaciones con el gobierno de Benjamín Netanyahu, un genocida, y conformar las alianzas comerciales y de seguridad. Evidentemente, también supongo que hará lo mismo con Ucrania para que Ucrania, el señor Zelensky, le venda
la tecnología de los drones que está utilizando Ucrania contra Rusia. En fin, estamos asistiendo a un vuelco dramático, dramático de lo que va a ocurrir en Colombia. La presidenta ya ha dicho que las cifras se conocerán hasta agosto, pero yo creo que las cosas están pintando muy mal. El pueblo colombiano está exigiendo la revisión de los resultados. Hay muchas sospechas de compra de votos y pruebas, además de compra de votos. Yo lamento que esto esté ocurriendo en Colombia y lo siento por ese pueblo hermano que es Colombia. A lo mejor nos da tiempo de escuchar ese video que tenemos de Abelardo del Espriella, Ceci, ¿cierto? Esperemos que la presidenta tarde un par de minutos. Así que, Ceci, creo que ya estaba listo incluso, ¿cierto? Que si yo hubiese sido paraco, yo hubiese empuñado un fusil y me hubiese puesto uniforme porque tengo las pelotas para hacer lo que hay que hacer. O sea, yo no habría sido como Petro, que fue un guerrillero de cafetería, yo habría sido un paraco de verdad. Yo habría sido un paraco de verdad. Yo no sirvo para hacer medias tintas, hermano. Entonces tú le quitas el discurso a esta plaga sabrosa de los sustos. En consecuencia, yo creo que hay que tratarlos no como contendores, no como adversarios, sino como lo que son, enemigos. Así es. Yo, por ejemplo, no podría encontrarme siquiera con esa gente en un pasillo del Congreso. Yo me causan- aguantar 3 años. Me causan repulsión. Yo le pregunté a María Fernanda, ¿cómo has hecho para aguantarte 3 causa- periodos a esta gente? Esa plaga me causa repulsión. No, y la Pero yo he querido hacer esta confesión también, ¿sabes? Yo he querido siempre salir del closet. Sí. Yo soy lesbiano. lesbiana, ok. Me encantan las mujeres, claro. Soy un Ah. lesbiano, pero... Con eso, Ceci, la verdad, bueno, nada más, ¿por qué tienen tanta afinidad a Abelardo de la Espriella y Javier Milei con Benjamín Netanyahu? Bueno, pues son supremacistas, son racistas, todo lo que implica eso, son de ultra extrema derecha. Si ellos pudieran borrar a los argentinos, los borran. Si pudieran borrar a los colombianos, los borran. Ya de la Espriella dijo inmediato que va a correr a no sé cuántas decenas de miles de personas si toma posesión. Él ya lo da como un hecho. Así que tienen una afinidad con Benjamín Netanyahu. Piensan que es una persona de superioridad moral, que está bien que acabe con cada uno de los palestinos en la franja de Gaza. Eso lo han dicho, no lo digo yo, no lo estoy inventando. Hay que ver lo que está haciendo Milei con los argentinos hasta llegar al nivel todavía experimental de comer carne de burro, pero eso es lo que hace la derecha, es lo que va a hacer de la Espriella si toma posesión, y es lo que está haciendo Javier Milei en Argentina. Así que nosotros debemos tener mucho cuidado desde ahora. ¿Por qué? Porque antes, recuerden, Estados Unidos lo que hacía era imponer dictadores que después desataban masacres en cada país y revueltas. Hoy lo que está haciendo es buscando a través de fraudes escandalosos cibernéticos imponer a personajes como de la Espriella, como Noboa, como Javier Milei. Así que para mí hay que tener mucho cuidado, Jaime. Eso es peligrosísimo para toda América Latina. Sí, y además, fíjate, un elemento que se me olvidó mencionar. Tú sabes que el contingente más numeroso de mercenarios que están activos en Ucrania son de origen colombiano. Muchos exmilitares, exparamilitares están como mercenarios combatiendo en Ucrania. Pero yo no sé si tú sepas las últimas escenas, porque claro, Rusia está avanzando de una forma, ha causado severos golpes a Ucrania, y ahora hay historias de ucranios enfrentándose con colombianos, están asesinando a sus aliados, a los colombianos. Es dramático, y yo no dudo de que ahora el señor de la Espriella ofrezca mercenarios colombianos a Benjamín Netanyahu, porque a Benjamín Netanyahu le está costando mucho trabajo reclutar más soldados para mandarlos al frente para enfrentarse a Hezbollah. Yo no dudo que a partir de ahora muchos colombianos que ahora están en Ucrania decidan trasladarse
para formar parte de los ejércitos, de los contingentes del ejército israelí para combatir a Hezbollah. Yo les deseo la mejor suerte del mundo porque Hezbollah está realmente muy bien preparado. Se recuperaron en estos años, le están dando cada golpe al ejército israelí. Son noticias que no se difunden y no se conocen en medios occidentales. Así es que mucho me temo que Colombia se va a convertir de nueva cuenta en esa plataforma militar que durante mucho tiempo cultivó Estados Unidos para estar vigilando a gran parte del hemisferio. Yo digo que Colombia durante mucho tiempo fue el niño consentido, l'enfant chouchou de Washington. Es el país que más ayuda ha recibido año con año de Washington. Es el equivalente a Israel en Oriente Medio. Colombia es el equivalente de Israel en América Latina. Yo creo que Colombia y la derecha conservadora están felices por este golpe contra Petro. Hay muchos que están celebrando, los magnates, gente que se pasa la vida entre Estados Unidos y Bogotá, entre Washington, Virginia, Nueva York y Bogotá, o muchos que también viven en España. Esa es la burguesía colombiana que está feliz de que hayan derrotado a Gustavo Petro, a quien odian profundamente, y celebran la victoria del Espriella. No saben en dónde se han metido con este personaje de extrema derecha. Mucha gente en el programa de ayer que teníamos decían, bueno, pobres colombianos van a terminar como los argentinos, comiendo carne de burro. Ojalá que no sea así, pero Así que queremos pastel, pastel, pastel.